Tía dice. Ya, continuemos. Entonces, como le decía, el tercer paso, el primer síntoma, me dice que tenemos dos hipótesis, la nula y la alterna. Si se acepta la nula, yo concluyo que las variables en conjunto no pueden explicar el comportamiento del tema de las ventas. Si en caso yo las rechazo, concluyo que sí pueden. Entonces, acá podemos, en este caso, como la probabilidad no es mayor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula. Ya. Entonces, ¿qué pasaría acá? Al yo rechazar la hipótesis nula, estoy asumiendo de que las variables en el test global sí pueden explicar por sí sola el comportamiento de las ventas. En cambio, a nivel de p-value no. O sea, individualmente. Entonces, acá ponemos. Se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que las variables por sí sola sí pueden explicar el comportamiento de las ventas. Ok, acá a pesar de que hay una contradicción, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ya, ustedes siempre trabajen con esta lógica. En el primer síntoma, si cumple dos de los pasos, se acepta que tiene el primer síntoma. Si en caso no cumple dos de los pasos, no se acepta. En este caso, su R cuadrado no es alto, o sea, no cumple. Ya, entonces ahí no tiene el primero. En el segundo caso, al ver las probabilidades individuales, se podemos ver que sí cumple, que las probabilidades individuales son mayores que el nivel de significancia. Por ende, acá podemos concluir que aceptamos la hipótesis nula, que las variables por sí solas no pueden explicar el comportamiento. Entonces, en este caso, sí cumple o sí tiene, pero en el test global, cuando hacemos nosotros la verificación, la misma prueba de hipótesis, donde comparamos la probabilidad global, F static, que está acá, con el nivel de significancia, concluimos nosotros que no cumple, o sea, no nos acepta la hipótesis nula. Entonces acá no cumple. Ya, al no cumplir dos de los pasos del primer síntoma, ustedes van a concluir que no tiene el primer síntoma. Entonces el primer síntoma no cumple. Y nos vamos al segundo. Segundo síntoma. Ya, el segundo síntoma simplemente nosotros hacemos igual, hacemos un análisis individual de los parámetros independientes, beta 2 y beta 3, donde nosotros dividimos el error estándar de beta dividido entre el valor de beta. Ya, valor de beta subí. Entonces vamos a dividir el error estándar de beta 2 y de beta 3, y de ahí vamos a concluir si tiene un error estándar alto. O sea, el segundo síntoma me dice que si tiene un error estándar alto, sí puede sufrir esta función de multicanalidad. Entonces acá tenemos error estándar de beta 2 es acá 1.12, vamos a usar 4 decimales, 0.2. Ya, y de beta 3 es 1.4701. Ya, el valor de beta 2 es 0.6246 y el valor de beta 3 es 2.1388. Ya, y acá dividimos, entonces yo pongo error estándar dividido entre el coeficiente de beta, y acá error estándar dividido entre el coeficiente de beta 3. Entonces acá podemos ver algo similar. Beta 2 sí tiene un error estándar alto, o sea, es alto. Y beta 3 tiene un coeficiente relativamente alto. Ya que generalmente yo manejo, para que un coeficiente, un error estándar, o por ejemplo un coeficiente de determinación sea alto, yo manejo el rango de que a partir de 80% a 100% es alto. Ya, o 0.80 a 1 es alto. Ya, de 0.50 a 0.80 es relativamente alto. En este caso 0.79 es relativamente alto. Ok, no es ni muy bajo ni muy alto. Ya, en este caso, como solo son dos beta, ustedes, yo a criterio lo tomaría que como un factor o un parámetro es alto, se puede aceptar este síntoma. Entonces, para mí sí cumple. Ya, porque a pesar de que beta 3 no tiene un error estándar alto, es relativamente alto. Entonces se podría aceptar que sí tiene este síntoma de los errores altos. Error estándar alto.
Ok, entonces segundo síntoma sí cumple. Ya, ese es el segundo síntoma. Nos vamos al tercer síntoma. Ya, el tercer síntoma, no se va a cumplir. No voy a decir nunca, pero generalmente no se va a cumplir. ¿Por qué no se cumple en este caso? El tercer síntoma me dice que los coeficientes son indeterminados. Indeterminado se refiere a que estos no tienen un valor numérico, tienen a infinito o no se pueden calcular. O sea, se refiere que cuando ustedes calculen en IBIOS, en Excel o en cualquier otro lado, acá donde está beta 1, beta 2 y beta 3 le va a salir así. O sea, no va a poder calcular el dato, no se pueden saber. Ya, entonces como no se puede saber son indeterminados. En este caso sí se pueden saber, entonces no cumple. Directamente puse no cumple. Ya, el cuarto síntoma me dice que cuando yo saque una variable o yo haga un pequeño cambio, o sea, retirar una variable de la cantidad de datos observados, me va a generar un gran cambio en los coeficientes. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro el valor inicial, o sea, lo que calculamos nosotros, ya sea en Excel o en IBIO, que son los... Y aquí está. Entonces ustedes vamos a comparar qué pasa cuando yo tengo dos observaciones, como pueden ver acá. ¿Cuál es el resultado de los coeficientes? Ya, ¿qué pasa cuando yo le quito uno? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy acá, a IBIO, le doy freeze, acá, congelar, y acá me va a tener los valores iniciales, o sea, 12 observaciones y los coeficientes que nosotros ya calculamos. Entonces, con este de aquí, con el valor inicial que tengo acá, estimado, yo le voy a dar acá, estimar. Y lo único que voy a hacer yo es quitar una variable. Pueden quitar incluso dos, dependiendo de ustedes, pero yo siempre quito una. Porque si con una variable genera un gran cambio, automáticamente sí cumple el síntoma. Entonces le voy a aceptar y como pueden ver, cuando yo quito 1, pasa de 6.58 a 7.11, aumentó 0.60. De 0.62 a 0.72 y de 2.13 a 2.001, o sea, bajó 12 puntos. Si en caso acá no lo ven muy claro el gran cambio, le pueden quitar dos variables, o sea, lo dejan con 10. Entonces acá pasa de golpe de 6 a 8. Acá pasa de 0.60 a 99 y de 1.69. De 2.13 a 1.69. O sea, casi bajó un punto. ¿Ya? Cuando vas arriba de un punto, sí se cumple el síntoma. En este caso, podríamos decir que sí. Genera un buen cambio. Entonces acá lo recortamos. Y se van al Excel. Entonces, un pequeño cambio o quitar una variable o dos me va a hacer que me cambie los betas de una manera abrupta. Entonces en este caso, si bien no es exagerado, sí genera un cambio. Así que yo acá lo pongo ahí las observaciones y los coeficientes. En este caso para mí sí cumple. Ya, y el último síntoma habla del tema de que tiene que ver una lógica. O sea, tiene que haber una coherencia en el tema del planteamiento de la ecuación con el tema de las betas. ¿A qué se refiere eso? Si yo planteo que voy a tener la función de venta en relación a beta 1, que va a ser el valor mínimo de venta de pizza, y cuando yo aumente publicidad o la cantidad de anuncios, va a aumentar mi venta. Ya, entonces eso es una relación inversa. Aumento algo y aumenta el otro, pero en relación directa. Ya. Y a la vez yo digo que también cuando genere costos de anuncios publicados, también va a generar ese aumento. Costo de anuncio. Acá va a ser x sub 2. Entonces yo estoy generando una ecuación que tiene una relación directa con venta. O sea, estoy diciendo que mientras más aumenten mis variables independientes, más va a aumentar mis ventas. Entonces, cuando yo haga la prueba, o sea, estime los valores o los coeficientes y alguno me salga negativo, ya, y alguno me salga negativo, se va a cumplir el quinto síntoma, ¿ya? Cuando se siga la lógica que yo estoy planteando, no. Ya, entonces en este caso el quinto síntoma no se cumple. Quinto síntoma. ¿Ya? ¿Por qué no se cumple? Porque yo planteé, esto incluso lo pueden analizar directamente en la tabla, ¿ya?
ustedes van a ver que, por ejemplo, acá la cantidad de pizzas puede decreciendo o puede ir aumentando. Por ejemplo, acá tenemos a 12 a 13 tiene 43, 11 12 tiene 38. Ok, acá le bajo un poco la inversión y baja el nivel de cantidad de pizza. Entonces acá yo estoy diciendo que la relación sí es directa. Lo mismo, bajo un poco más la inversión, baja la cantidad que vendo de pizza. Le bajo a 7 y a 9 y acá, si bien acá lo aumenté un poquito, hay una diferencia, hay un aumento. Ok, entonces lo que ustedes tienen que ver que la relación que plantean en la ecuación tenga la misma lógica al momento de calcular las betas. Si acá hubiera salido, por ejemplo, costo de anuncio negativo, ¿a qué se refiere eso? Que mientras más yo gaste en publicidad, menor va a ser mi venta. Entonces los datos acá no tendrían coherencia con lo que yo estoy planteando y tendría que plantear otra nueva función. En este caso no se acepta, ¿ok? Porque sí respeta, no cumple. Ya no tiene ni un beta negativo, o sea, no hay una contradicción entre lo que yo planteo y lo que yo calculo. Ok, entonces acá tenemos que no cumple el quinto, sí cumple el cuarto, no cumple el tercero, el segundo sí cumple y el primero no cumple. En este caso podemos ver que cumple dos síntomas de 5, cumple dos síntomas de 5. Ya, entonces el tema de ver si tiene multiconalidad o no va a variar de econometrista a econometrista, es como cada profesional tiene su criterio. Pero para el ICEN, cuando cumpla 3 síntomas, sí tiene multiconalidad. Ya, cuando no cumpla 3 síntomas no tiene. En este caso tiene 2 de 5, entonces va a responder aquí a la pregunta última que dice, ¿tiene problemas de multiconalidad? Entonces no posee problemas de multiconalidad. Problemas de multiconalidad. Ya, entonces para el ICEN la lógica que él maneja es que cuando haya 3 síntomas sí posee, cuando haya 2 o menos síntomas no. Ya, en cambio hay otros licenciados y otros profesionales que con que solo cumpla un síntoma directamente sí tiene multiconalidad y se hace el ajuste a nivel de logaritmo. En este caso no. Ya, entonces hasta ahí ya tienen la mitad del examen, ya tienen la prueba de hipótesis y de ahí lo único que quedaría serían las preguntas teóricas. Ya, entonces acá se puede ver la pantalla de las preguntas teóricas. ¿Pueden ver, chicos? Sí, Ya, Sí, entonces acá sí. simplemente tienen que seleccionar el enunciado incorrecto. Generalmente el ICEM yo me di cuenta porque antes tomaba controles de lectura cada domingo a las 7 que él maneja, por ejemplo, en los exámenes más que todo, o cuando pide, por ejemplo, el incorrecto, a veces o todas son incorrectas o ninguna es incorrecta y lo mismo con la correcta. Entonces eso es un tic, digamos. Por ejemplo, acá tenemos la predicción media, es el pronóstico de valor del valor de la media condicional de Y correspondiente al valor escogido de X. Sí, o sea, la predicción media simplemente es el valor de E respecto a, o sea, el valor esperado de Y respecto a X. ¿Ok? Y esto lo hacemos para poder estimar. Entonces el de acá es correcto, no es incorrecto. La predicción media es el pronóstico de un valor individual correspondiente a X0 y Y0. Entonces acá igual es correcto. El intervalo de confianza de la predicción individual es más amplio que el intervalo de confianza de la predicción media. Sí, esto acá igual es correcto porque tiene una lógica sencilla. Si yo hago un intervalo de confianza individual, por ejemplo, de un valor de 80, su intervalo de confianza va a ser más grande que si yo saco una media de 5 valores y la media, por ejemplo, me da 70. Por eso generalmente, no siempre, el intervalo de confianza de la predicción individual es más amplio que el intervalo de confianza de la predicción media. ¿Ya? En este caso dice cuál sería el incorrecto, ninguna de las anteriores. Ok, este de acá sería el correcto. Y luego me dice acá, seleccione el enunciado incorrecto. En el caso de los métodos, en el modelo lógico lineal se obtiene un cambio relativo a la variable ante un cambio porcentual en X. Sí, el modelo logarítmico lineal habla siempre en porcentaje. O sea, si bien obtenemos datos numéricos, al momento de la interpretación, nosotros decimos, ante el cambio de 1% de la variable se va a tener tal cambio. Entonces, este acá es correcto. Luego tenemos inciso B, con los modelos log-lin, el coeficiente logarítmico lineal, el coeficiente de la variable regresora da la tasa de crecimiento. Este es verdadero. Y el último tenemos C. En los modelos recíprocos, la pendiente de la ecuación es negativa cuando beta 2 es positivo. Y sí, también es correcto. Entonces acá el enunciado correcto serían todas las anteriores.
Ya, y ahí tendrían ya el examen, el modelo que le mandó Lisa en hecho. ¿Tiene alguna duda de la prueba de hipótesis, que es lo que más vi que tenían, de la prueba de hipótesis, que era lo que más tenían duda? Para que le vuelva a explicar otro ejemplo. Aquí tiene. Un ratito. Ya. Prueba de hipótesis. ¿Tiene alguna duda de esto, chicos? Sí, puedes explicarlo de nuevo, porfa. Ya, lo explico de nuevo. A ver, ustedes tienen que darse cuenta, o sea, es que si lo manejan por lógica le va a costar. Lo que yo le decía, el ISEN no le va a poner intervalo de confianza. Ya ustedes llevan tres cosas en el tema de la prueba de hipótesis. Aprenden el intervalo de confianza, que ustedes aprenden que el intervalo de confianza simplemente es el intervalo, o sea, tienen ahí una línea, van a tener acá la campana de Gauss, y se dice que el intervalo de confianza son los valores que van a contener el valor verdadero o dado de beta. Ya, eso es un intervalo de confianza. O sea, es un intervalo que te da un rango mínimo, o sea, límite central inferior y un límite central superior. Ya, esto de acá te da un rango mínimo y un rango máximo de donde va a estar el verdadero valor de beta 2, o sea, el valor observado. Y usas el valor estimado para calcular ese intervalo. O sea, por ejemplo, yo les digo, ustedes van a ganar de 5 a 20 pesos. Ya, no saben realmente cuánto van a ganar. Al momento que eso se convierta en un dato observado, o sea, beta 2, por ejemplo, le ganaron 10, ya, va a estar en el medio. Entonces ahí ya saben, pero ya tenían un rango de cuánto iban a ganar, o sea, no sabían con certeza cuánto, pero tenían un rango. Para eso nos sirve el intervalo de confianza. Y a partir de esto simplemente se plantean pruebas de hipótesis nula y alterna de posibles datos y valores que puede tener este intervalo de confianza. Ya, entonces hace la prueba de hipótesis de dos colas, de una cola. ¿De qué depende eso? Depende. Acá directamente yo les recomiendo que vean la TDStudent. Ya la TDStudent maneja las probabilidades. Entonces, cuando es de dos colas, por ejemplo, si le dan al 5% de significancia, al momento de que ustedes busquen el valor de la TDStudent, acá está T, para empezar, en su examen va a decir así, va a estar dividido entre dos. Cuando esté así, es de dos colas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad o el nivel de significancia siempre se va a partir a la mitad, o sea, 2.5% por un lado y 2.5% para el otro lado, o sea, se distribuyen las probabilidades, ¿ok? Y en este caso van a ser nivel de significancia y 95% de confianza. Ya. Ahora, cuando es una cola, simplemente nosotros buscamos un valor superior o solo un valor máximo. No buscamos un intervalo, o sea, no buscamos un mínimo y un máximo. Simplemente buscamos demostrar un valor que podría tener beta. ¿Ya? Entonces, en este caso, solo la T de estudio va a manejar así. Va a ser T de beta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se pueden dar ustedes cuenta cómo se pueden dar cuenta, perdón, si es de una cola o dos colas? Simple. Como acá el ISEN les facilita todos los datos, no tienen que hacer nada. Pueden llevarse su tabla de TDStudent y simplemente buscan el valor. Acá me dice que el valor de TDStudent, por ejemplo, acá directamente me dice que es de una cola. Yo sé porque no está dividido entre dos. O sea, te dice que 1% directamente va a ser nivel de significancia o bien del límite central inferior o bien del límite central superior. En este caso, como estás buscando datos mayores a 40, ¿qué va a ser? Superior. ¿Ya? Y acá lo comprueban con las TDStudent. Por ejemplo, aquí en su cuadradito, tiene acá. Buscan 2.998 al 1%, acá 1%. Entonces acá está 2.998. ¿Ya? Entonces aquí ya verifican que es una cola. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, está trabajando con 1%. Si fuera de dos colas, trabajaría con la mitad de 1%, que es 0.05%. O sea, yo les decía acá que en el gráfico, que cuando sea de dos colas, ese 1% lo va a partir a la mitad en el límite central superior y el inferior. Y cuando sea de 1%, simplemente lo va a usar o bien el superior, que en este caso lo usó en el superior, o bien el inferior. Entonces esa es una forma sencilla de que ustedes se den cuenta si es de una o dos colas. Una vez ya saben si es de una cola en este caso, simplemente siguen la fórmula. La fórmula te dice que para encontrar la probabilidad o el intervalo de una cola, usas el valor estimado de beta, va a ser menor o igual al valor que te da o el valor dado que te da el ejercicio. ¿Ok? Porque este es un valor supositorio, es un valor que vos planteas en tu prueba de hipótesis. O sea, puedes decir, bueno, el valor va a ser 50 y lo verificas con el valor estimado. En este caso acá te dice, mira, un gerente de ventas afirma que en promedio de ventas se realizan 40 visitas por semana.
Esto acá va a ser el valor estimado. O sea, estás estimando que en promedio 40 vas a visitar, va a haber 40 visitas. ¿Ya? Y usas el valor dado que te da el ISEN, que si te das cuenta aquí te lo pone. Directamente valor dado. Más arriba. Ya, acá. Pueden ver acá el puntito, esto es valor dado. Entonces te dice que el valor dado de beta va a ser 42. Entonces simplemente reemplazas la fórmula. El valor estimado que es 40, vas a hacer tu prueba de hipótesis que te dice que H0 es igual a 40. ¿Ya? Y la alterna te dice que es mayor que 40. Que beta es mayor. Un ratito. Aquí está, voy a borrar esto. El otro te dice que la hipótesis alterna te dice que los valores de beta siempre van a ser beta 2 estimado va a ser mayor a 40. Me quedó feo. Ya, no tengo mucho impulso hoy. Ya, entonces ahí tenés tus dos hipótesis. Ya, lo que siempre vos vas a buscar primero comprobar es la hipótesis nula. Y si en caso de la hipótesis nula se rechaza, automáticamente se acepta la alterna. Ya, entonces acá ya tenés directamente los datos. Tenés el valor estimado 40, que vas a comprobar con la hipótesis nula. Tenés el valor dado, que es 42, y simplemente reemplazar. Probabilidad del valor estimado, que es 40, menor o igual al valor dado. Le sumás el valor de t stuben, que es 2.998. Y eso lo multiplicas por el error estándar. O sea, agarras esto y agarras esto. Sabes que es una cola porque lo comprobaste con qué, con tu tabla. Reemplazar la fórmula. Valor estimado 40 menor o igual a 42 sumado más 2.98 por el error estándar, que es 2. Entonces multiplicas 2.98 por 2, te da 5.996. Le sumas a 42. Y acá, por ejemplo, a simple ojo puedes ver. Cuando no se cumpla la hipótesis nula, el valor estimado va a ser mayor que el valor dado. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si acá hubiera dado 50, acá tuviera 50, ¿no ves? Ya, y acá tenés 47. ¿50 es menor o igual a 47? No, ¿no ves? ¿O es menor? No es menor, ¿no ves? Ya, como no es menor, se va a rechazar la hipótesis. Ahora, en este caso tenés que 40 es menor o igual a 47. Sí. Entonces, desde aquí ya sabes que la hipótesis nula se va a aceptar. Y de ahí ya haces tu gráfico, que acá no lo hice muy bonito, lo voy a volver a hacer. Haces tu gráfico para comprobar si el valor estimado está dentro del rango de aceptación que tenemos. Entonces acá vamos a tener límites central e inferior, que no sabemos el dato. Estamos calculando el máximo que puede tener beta. Entonces el central superior va a ser este valor de acá, 47.99. Ya, 47,996. Ya, y esto acá es tu rango de aceptación. Ya, entonces acá tenemos que beta estimado es igual a 40. Entonces, beta estimado es igual a 40. ¿Entraría o no entraría dentro del rango? Sí, porque es menor que 47. Si beta estimado, como te decía, fuera igual a 50, estaría por acá, digamos. Acá. No entra dentro del rango de aceptación, por ende, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, sí entra, porque es 40. Y se acepta la hipótesis nula de que las visitas son iguales a 40. O sea, de que pueden ser iguales o mayores a 40. ¿Ok? ¿Entendiste? Ahora sí. Ahí la hipótesis nula es igual Igual o a no es 40. mayor igual. Igual a 40. Entonces, si se acepta esta, automáticamente se rechaza esta que es beta 2 es mayor a 40. ¿Ya? Es que en sí tu prueba de hipótesis es para plantear un valor observado. O sea, acuérdense que en econometría lo que vos haces simplemente son estimaciones. Vos usas variables independientes para predecir la dependiente y tenés una estimación que no siempre va a ser exacta. Obviamente se busca tener la estimación más cercana a la exacta, pero siempre vas a tener variaciones. O sea, por ejemplo, si vos estimás que va a ser 100, por ejemplo, tu ingreso de la otra semana, puede ser que efectivamente ganes 100 pesos o ganes 110. Ya tenés una variación de 10 bolivianos. Entonces, acá en la prueba de hipótesis estás diciendo que las visitas van a ser igual a 40 o pueden ser que sean mayores a 40. Entonces, si vos planteas la hipótesis nula y
esto está dentro del rango de aceptación, o sea, dentro de tu intervalo, o sea, es menor que 47, hasta acá, hasta el infinito, y está dentro 40, entonces sí aceptas la hipótesis nula y automáticamente rechazas la hipótesis alterna, ¿ya? Entonces, dentro de este intervalo va a estar el verdadero valor, o sea, dentro de este intervalo puede ser 40, 41, 42, pero en este caso solo estás probando el valor estimado que es 40. Si en caso acá hubiera planteado beta 2 igual a 50, que es lo que yo te decía, acá en el intervalo automáticamente vos te vas a dar cuenta que no cumple, porque 50 es menor que 47, no, ¿ves? Entonces ahí directamente rechazaba la hipótesis nula y aceptaba las alternas, que beta 2 es mayor a 40. ¿Entendés, no, ves? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Ok? Entonces, siempre plantea de esa manera. Entonces, más bien, por ejemplo, aquí el ISEN te lo pone. Si ustedes se fijan en la fórmula que les da el ISEN, siempre usa el valor dado. O sea, el valor dado es este. Acá, por ejemplo, el ISEN te dio el valor estimado, te dio el valor superior, que esta es hipótesis nula, alterna, y este es el valor dado. O sea, y él te lo pone así directamente ya para que vos lo reemplaces nomás. Te pone así la estrellita, beta 2 que significa valor dado. Entonces, directamente ya tenés todo para reemplazar. Lo único que tenés que aprender es a comprobar. O sea, siempre lógica. Si siempre que el valor sea menor al valor dado, se acepta la hipótesis nula. Cuando el valor de acá sea como te digo, 50, por ejemplo, 48, de 48, o sea, el valor estimado sea 48, 60, 70, etcétera, no cumple porque 48, 49, 50, 60, 70 no es menor que 47. Por ende, automáticamente vas a rechazar tu hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre que la prueba de hipótesis siempre se hace sobre la hipótesis nula. ¿Ya? Si se rechaza, se acepta la otra hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? En este caso se aceptó la hipótesis nula, ¿no? Sí, sí, se acepta la hipótesis nula. Concluyendo que beta estimado Ya. es igual a 40. ¿Por qué? Porque está dentro del rango. O sea, el rango te dice que el máximo va a ser 47 y puede ser todos los datos menores a 47. Entonces, 40 está dentro del intervalo. Para este ejercicio es necesario la t-student, la tabla. No es necesaria. Yo les dije que usted, o sea, para ningún ejercicio que le dicen es necesario porque ya le da el valor de T-Student, le da todo. Pero yo les dije a ustedes que se lo pueden llevar para identificar si es de una cola o dos colas si en caso no saben. ¿Entienden, no? O sea, a través de esta tabla puedes saber. Por ejemplo, acá yo le decía que es una cola porque usa el valor entero del porcentaje. Si lo partiera a la mitad sería de dos colas. O sea, si estuviera acá. Si la probabilidad de, o sea, si el valor de T-Student fuera, acá les dije, 3.499 o cualquier otro valor de aquí, sería dos colas. Como la probabilidad está dentro del valor entero de 1%, es de una cola. Eso es lo que yo les explicaba, que es una forma sencilla de darse cuenta con la tabla. O sea, la tabla no es necesaria porque ya le da todos los datos. Pero si ustedes quieren facilitar la forma de saber si es una prueba de hipótesis de una cola o de dos colas, lleven la tabla. Si no, simplemente interpreten. ¿Alguna otra duda? No deja llevar formulario, ¿no? Yo quería llevar de multicolinalidad los pasos. No, no deja, pues, a no ser que vos te ves un flash y no se dé cuenta, pero así no deja. Ya, Que es difícil memorizar todo eso. sí, la verdad sí es un poco dificilito. De todos modos, los Excel se lo he pasado. O sea, esta es la forma que yo les expliqué, la forma más resumida que van a pillar, porque el Excel no es que sus diapositivas son más largas. De todos modos pueden ver el video, pero no deja meter, o sea, formularios, ni de álgebra matricial, ni de nada. ¿Ya? Incluso ni siquiera de esto, de la prueba de hipótesis, ¿no? No deja llevar esto acá que yo te escribí el formulario. No te lo deja llevar. Vos tenés que sabértelo de memoria. Ya que en este caso de una cola, esta es la parte positiva y de dos colas ustedes le meten lo mismo pero con signo negativo. Pero respecto al formulario no deja. Ustedes tienen que tratar de aprendérselo. O bueno, ya si ustedes saben copiar, pues copian, ¿no? Ya es, este,